Amigos de La Silla Rota, muy buen día, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Yo soy Ariadna García, directora editorial de este gran proyecto que es La Silla Rota y estamos en una charla más, una charla con La Silla. Tenemos un gran invitado, él es un analista político, está en Colombia, en Bogotá, para ser específico, si no me equivoco, Gabriel Cifuentes. Muy buenas tardes hasta Bogotá, hasta la bellísima Colombia, que hoy estaremos platicando realmente de lo que está pasando en aquel país políticamente. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos. Buena tarde. Ariadna, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo muy cordial a todos los usuarios de La Silla Rota. Gracias, Gabriel. Pues déjame iniciar. Estamos viendo cómo se están moviendo las cosas en Colombia, políticamente hablando, pero ello repercute también, entendería yo, en los aspectos distintos, social, económico, etcétera, tomas de decisiones. Y el hecho inédito que vimos en estos días recientes fue el tema del expresidente Álvaro Uribe, quien fue pues condenado. Entendería, sin embargo, es un proceso que todavía sigue, pero que ha movido bastante las aguas por allá. Cuéntanos, Gabriel, ¿cómo es que está ocurriendo esta situación? ¿Qué está pasando con el expresidente Álvaro Uribe y cómo está repercutiendo en la política actual? Sobre todo porque hay ya desde Washington manifestaciones de apoyo para Álvaro Uribe y críticas para el sistema judicial en Colombia. ¿Cómo está la situación hoy día? Bueno, Ariadna, lo primero, creo que es necesario hacer un poquito la cronología muy brevemente del caso, porque las voces que se han oído en estos días, incluso desde Estados Unidos, son voces de desconfianza frente a la politización del sistema de justicia y la utilización del sistema de justicia como una herramienta política del gobierno de Gustavo Petro, pero eso no es del todo cierto. Este caso inicia en el 2012, es decir, lleva más de una década. Cuando estaba de presidente incluso Juan Manuel Santos, que fue presidente, exministro del presidente Uribe. Y este caso además no inicia por una denuncia de los sectores de la izquierda, sino que inicia por una propia denuncia del expresidente Álvaro Uribe en contra del senador Iván Cepeda. Iván Cepeda, quien durante los 90 y la primera década del 2000 se dedicó a investigar la violencia paramilitar, se encontraba haciendo una serie de entrevistas en las cárceles para tratar de buscar la relación o la génesis de ciertos grupos paramilitares en donde, según Iván Cepeda, Uribe habría estado involucrado cuando era gobernador de Antioquia en la década de los 90. En el momento en el cual el expresidente Uribe se entera de estas investigaciones que estaba realizando el senador Iván Cepeda en las cárceles, procede a denunciar penalmente al senador Iván Cepeda. En ese momento, la Corte Suprema de Justicia, que es el juez natural de los senadores, eh, no solo rechazó la denuncia del expresidente Uribe, sino que le abrió un proceso al expresidente por haber presuntamente en ese momento manipulado testigos que desvirtuaran y que atacaran, digamos, al senador Cepeda. Y ahí comienza el proceso. El proceso que hoy tiene al expresidente Uribe a un paso de ser condenado en segunda instancia, nace justamente de una denuncia que hace Uribe, ¿sí? Ahora, este proceso además ha sido largo, ha sido dilatado, porque el expresidente Uribe se lanza al Senado y al ser elegido como senador, después de haber sido presidente, el fuero le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es la primera que dicta una medida de detención preventiva. La Corte Suprema, no un juez cualquiera, la Corte Suprema. Y cuando la Corte Suprema hace esto, el expresidente renuncia al Senado y el caso vuelve a la justicia ordinaria. Y de ahí pasan unos años hasta que el lunes pasado una fiscal del circuito, que es una fiscal, digamos, de rango medio, por así decirlo, encuentra que el expresidente Uribe fue el determinador de un entramado criminal para sobornar y manipular testigos que habían hecho declaraciones en su contra justamente en esa investigación
frente a la responsabilidad de Uribe con los grupos paramilitares. Esta introducción que les hago es importante para contextualizar el proceso, porque es muy fácil decir, condenaron al expresidente Uribe y ahí está la izquierda y como el presidente es un exguerrillero, es muy fácil llegar a esas conclusiones si no se tiene en cuenta que este es un proceso que lleva más de una década, por donde han pasado 3 o 4 fiscales generales y donde incluso la Corte Suprema de Justicia ha sido la que ha copiado el mayor número de evidencias incriminatorias en contra del expresidente. Es interesantísimo, sobre todo cómo inicia el proceso, cómo el mismo expresidente pues le entró al tema y ahora cómo ha ocurrido. Ahora, Gabriel, estamos hablando de temas de fraudes, de sobornos, etcétera. Pero además de estos ilícitos, realmente, ¿qué es lo que se viene a destapar con este tema? Porque realmente es un asunto que está moviendo los hilos políticos en el país y que incluso estamos hablando de tomas de decisiones que se tuvieron en el pasado, en la administración del expresidente Uribe. Realmente, ¿qué es lo que estamos o se está destapando ahí? Mira, Ariadna, yo, y justamente esto va a ser objeto de mi próxima columna, hago una lectura que el fallo tiene 2 caras. Tiene la cara jurídica y es lo que pasó al interior de la sala de audiencias, en donde el expresidente fue encontrado culpable de fraude procesal y soborno en proceso penal. Que paréntesis, dentro de todos los procesos e investigaciones que tiene en contra del expresidente Uribe, esto es lo menor. Así sea grave, es lo menor. Él tiene investigaciones pendientes por conformación de grupos paramilitares, por masacres, en fin, que no han prosperado por múltiples motivos. Pero una cosa es lo que pasó en la sala de audiencias, que es para los juristas, que uno lo puede analizar bajo el tamiz del derecho, de las pruebas, de la valoración. Pero el proceso más importante es el que se dio por fuera de la sala de audiencias. El lunes pasado la jueza leyó en vivo y en directo en todas las televisiones abiertas por más de 10 horas el sentido del fallo. Y la gente que lo estaba escuchando no estaba escuchando los argumentos jurídicos, lo estaba interpretando como un juicio político. Así no lo fuera, lo que queda, el impacto, la trascendencia, la resonancia que hay es que es un juicio político. Un juicio político en donde una parte del país se siente indignada y cree que hay una persecución política, que hay revanchismo, que hay una estrategia de la izquierda para anular el expresidente y una toma del Poder Judicial. Y por el otro lado, hay un país que durante décadas ha clamado la responsabilidad del expresidente Uribe por lo que ellos consideran han sido graves violaciones de derechos humanos y la izquierda ha estado detrás, digamos, de esa narrativa. Entonces, en ese juicio político vemos cómo el país se divide entre los que aplauden y celebran la decisión y los que se indignan y rechazan la decisión. Y esa es un poco la radiografía de un escenario político que poco a poco se va decantando en un código maniqueo y binario entre la derecha y la izquierda, el petrismo, el uribismo, y donde necesariamente por fuerzas centrífugas se va a tener que ir tomando una posición frente a un lado o el otro, y eso pues necesariamente le va a hacer muchísimo daño al país, sobre todo porque estamos en un año de elecciones o a un año de las Claro. elecciones. Claro, hablas de, bueno, o dejaríamos la pregunta, ¿esto es un juicio político? Quizá nos gusta o entendemos mejor si la pregunta sería, ¿es una cacería de brujas? ¿Qué papel está jugando aquí el presidente Gustavo Petro? Yo no creo que sea una cacería de brujas. Yo creo que que siempre hay intereses políticos, es inevitable que se judicialice la política y se politice la justicia, pero fíjate, Ariadna, que el proceso del expresidente Uribe había quedado quieto con la fiscalía anterior que había sido puesta por el expresidente Duque. Y a pesar de la evidencia y a pesar, la fiscalía pidió precluir la investigación 2 veces y la judicatura, que es independiente, rechazó esas solicitudes.
el presidente Gustavo Petro ternó una fiscal nueva que le dio una celeridad al caso y el proceso pudo avanzar. Pero decir que hay una cacería de brujas sería, depende de quién lo diga, porque es que hoy también la izquierda está diciendo que hay una cacería de brujas contra los varios groseros hechos de corrupción del gobierno de Gustavo Petro que ya tienen tras las rejas a su círculo más íntimo. Entonces, cuando al presidente Gustavo Petro le investigan y ponen en la cárcel a sus funcionarios, la justicia no es imparcial. Cuando al presidente Petro el Consejo de Estado le niega los decretos para convocar ilegalmente una constituyente, hay una persecución de la justicia y de un golpe de Estado. Y cuando eso pasa con la derecha tiene el mismo argumento. Y lo que hemos visto es que la judicatura en los últimos años ha actuado de una manera acorde con la Constitución y las normas. Lo que pasa es que uno no puede acomodar las opiniones frente a la justicia dependiendo de si te son o no convenientes. Y eso es lo que estamos viendo. Hay una hipocresía inmensa donde tanto la derecha como la izquierda critican, cuestionan la justicia cuando no les conviene y la aplauden cuando afecta a su contraparte. Y eso no es justo. La justicia está operando bien. O sea, ¿ves una justicia realmente imparcial la que están teniendo hoy día? Pues es decir, hablar de imparcialidad es como hablar de objetividad y de verdad, no hay nada absoluto, pero lo que sí te puedo decir, Ariadna, es que la justicia y las instituciones en Colombia han demostrado ser sólidas a pesar de los embates de gobiernos de derecha y de izquierda. La Corte Constitucional ha sido el pilar del desarrollo en materia de ejercicios de derechos fundamentales. El Consejo de Estado se ha parado en la raya cuando lo ha tenido que hacer para evitar los abusos del poder. Y hoy estamos viendo que una jueza común y corriente le está mandando un mensaje muy poderoso a la ciudadanía. Aquí no hay intocables. Y el hecho de que en Colombia sea la primera vez en 210 años de historia republicana que un presidente esté en un banquillo, dice muy bien de la justicia o muy mal de la justicia, porque hemos tenido presidentes bandidos, hemos tenido presidentes que han visto financiadas sus campañas con dineros del narcotráfico, presidentes que han conectado con el paramilitarismo, presidentes que han tenido vínculos con multinacionales corruptas y nunca ha pasado nada. Y hoy que hay una evidencia, es que mira, Ariadna, el fallo de la juez tiene 1000 páginas, 95 Sí, testigos, es decir, esto no es un juicio sacado del sombrero, llevan 12 años recogiendo pruebas, interceptaciones, testimonios. Eh, claro, uno puede tener una lectura política del fallo, pero uno no puede cuestionar por su resultado la integridad de la justicia en Colombia, que tendrá muchas fallas, como la tienen en cualquier otro país, pero la justicia en su conjunto en Colombia, incluso esa misma justicia, cuando Álvaro Uribe tenía más del 80% de popularidad en Colombia, tenía las claro, mayorías en el Congreso, cuando claro. tenía además magistrados en la Corte Constitucional, fue la que, en virtud de la Constitución, de la separación de poderes y de la integridad del sistema democrático, le cerró la puerta a una segunda reelección inmediata del expresidente. Es decir, la justicia ha sido íntegra en Colombia con sus fallas, pero ha sido verdaderamente leal al principio de los frenos y contrapesos. ¿Qué mensaje de Gabriel es el que consideras que se manda hacia el exterior? Es la primera vez en Colombia, sin embargo, pues hemos visto en otros países cómo expresidentes terminan también ahí sí detrás de las rejas, el caso de Perú con Alberto Fujimori, Luis Ignacio Lula da Silva, bueno, lo que ha ocurrido con Cristina Kirchner en Argentina, incluso con el propio Martinelli, ¿no? Martinelli en Panamá. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se está enviando hacia afuera en una región que hoy está muy complicada en cuanto a sus democracias que, pues si bien habían estado avanzando, hoy me parece que hay algunas que están detenidas, otras en pasos hacia atrás, pero esto que está ocurriendo en Colombia y lo que tú nos estás señalando es importantísimo, sobre todo cuando la justicia comienza a ser cuestionada. ¿Cuál consideras, reitero la pregunta, que es el mensaje hacia afuera? Que por fin entramos al club de los países que no le tiene miedo a enjuiciar a presidentes. No había pasado nunca en Colombia. No solo Ariana, porque
los presidentes aquí constitucionalmente están blindados, es decir, el juez natural de un presidente es el Congreso de la República y nunca en la vida, ni siquiera cuando se conocieron los audios de la financiación por parte del cartel de Cali a Ernesto Samper y su ministro de Defensa dijo que sí había entrado dinero, ni siquiera con esas pruebas el Congreso fue capaz de enjuiciar al presidente. Lo que resulta, digamos, inédito no solo es que se haya juzgado al presidente, pero es que se le juzgó por hechos cometidos después de haber sido presidente. Es decir, la manipulación de testigos se dio en el 2012, 2013, él dejó de ser presidente en el 2010. Y en el 2010, por más expresidente que sea, sigue siendo un ciudadano común y corriente. La diferencia con otros casos en la región es que han juzgado a presidentes por actos cometidos durante la presidencia. Aquí en Colombia eso todavía no va a suceder porque el sistema constitucional blinda y le otorga al fuero presidencial casi que una inmunidad y una impunidad absoluta. Eh, Creo que esto es atípico, digamos, y no es comparable con los procesos que se han adelantado en otros países. Eh, Gabriel, la verdad es que lo que estamos viendo es interesantísimo y ello me lleva ahora a preguntarte, ante esta situación, ¿cómo está la actual administración del presidente Petro, que ha tenido muchos altibajos recientemente? Y hay algo en particular que nos llamó muchísimo la atención. Ocurrió en febrero pasado, aquella reunión de Consejo de Ministros televisado durante más de 6 horas. La verdad es que lo veíamos y no lo creíamos lo que estaba pasando. Entonces ha sido un largo camino que ha traído el presidente Petro y ahora le cae este tema en su administración, que bien nos señalas, pues bueno, es un tema judicial, pero sin embargo repercute incluso en la manera de administrar para él. ¿Cómo está hoy día esto en la administración del presidente Petro? Mira, es una administración que improvisa, es una administración inexperta, es una administración desorganizada y es sobre todo una administración decepcionante. ¿En qué sentido? Eh, tus oyentes y tus televidentes lo sabrán mejor. Colombia salió hace pocos años de 6 décadas de conflicto armado y el hecho de haber tenido guerrillas en Colombia impidió que hubiera gobiernos de izquierda porque se asociaba a la izquierda con la insurgencia era el enemigo de Colombia. Entonces, los gobiernos en Colombia desde que somos nación han sido tradicionalmente pues, de derechas, en el sentido que nunca habíamos tenido un gobierno socialista ni algo que se le pareciera. Liberales, conservadores, pero nunca de izquierda. Y llega el presidente Gustavo Petro ya con el miedo vencido de que la guerrilla no iba a llegar al poder, que no se iba a instaurar un modelo comunista, ni castrochavista, ni nada. Y llega con una agenda social muy robusta, que por primera vez en muchos años ocupó el primer renglón de interés en la agenda política que había estado copada siempre por el conflicto armado, por la violencia, por los temas de seguridad. Y llega con unas expectativas muy altas. Y esas expectativas muy rápidamente comienzan a diluirse. Nadie puede negar que efectivamente el presidente Gustavo Petro ha sido consistente en querer avanzar en una agenda de reformas laborales, pensionales, de la salud, es decir, en el discurso. El presidente ha sido experto en diagnosticar, pero si tú eres un médico que sabe diagnosticar una enfermedad, pero no tienes la cura para la enfermedad, el enfermo igual se te va a morir. Y siento que eso es algo que está pasando en Colombia con el proyecto progresista, con la izquierda en Colombia. Ante la incapacidad del gobierno de Petro de dar respuesta y de cumplir con las expectativas, ha hecho uso indiscriminado de las narrativas estigmatizantes que nos han llevado a momentos de exaltación y apasionamientos polarizantes muy inconvenientes. La andanada de ataques del presidente Gustavo Petro contra la oposición, que los llama nazis, esclavistas, que constantemente los está instigando.
el ataque constante contra los medios de comunicación y contra la prensa, el ataque constante contra los industriales y contra las empresas, señalando que también son esclavistas y que hacen parte de un sistema corrupto. Es decir, el presidente Gustavo Petro constantemente está incendiando el país. Y el país, que no ha sabido entender qué es lo que está pasando, que está desajustado, baila al tango de Petro. Petro pone agenda, mira, tú que eres periodista sabes, una noticia debería, un titular te debería durar un ciclo de noticias que puede ser de 3 a 10 días. Nosotros en Colombia amanecemos con un titular, almorzamos con otro y antes de acostar tenemos otro titular. Y el presidente Gustavo Petro se concentra todo el día, todo en todo momento, de estar tirando bombas de humo, ataques, confrontaciones. Y entonces estamos viviendo es un momento de zozobra, de angustia, pero sobre todo de cansancio y de decepción para esos sectores socialdemócratas que veían en Petro esa bisagra para comenzar una senda de gobiernos progresistas que estuvieran enfocados en las políticas sociales, en la lucha contra las desigualdades, lo que estamos viendo es simplemente un gobierno desorganizado, decepcionante que constantemente está incendiando el país con sus narrativas divisivas. El país está muy dividido, está mucho más dividido de lo que estaba hace 4 años. Uy, qué cosa, Gabriel, el próximo año tienen elecciones, lo cual después de escucharte me llevaría a pensar que no estaría repitiendo la izquierda en Colombia, pero las No, sociedades ya no sabemos, ¿eh? no, pero fíjate, nosotros aquí en Colombia tenemos como un término para eso, lo tenía Uribe también, es el efecto teflón. El efecto teflón es el efecto de que nada le hace daño al líder. El presidente Gustavo Petro tiene el 30% del electorado, esa es su base, y no se ha movido. Mira, con escándalos de corrupción, con la crisis de la salud, con la amenaza de los apagones, con el fracaso de la paz total, con el aumento de la violencia, con el hijo que está a punto de ser metido a la cárcel, mejor dicho, con todos los escándalos que pasan a Claro, diario. Y no se le mueve un voto de ese 30%. Mientras tanto, el otro 70% está absolutamente atomizado entre una derecha radical y extrema y un centro acéfalo que no encuentra su vocación, que no encuentra la narrativa y que no enamora. Porque Ariadna, es que hoy creo que pasa en todo el mundo, de pronto en México hay un poquito más de estabilidad, pero es que el mundo de la política no se mueve a punta de ideas, sino de sentimientos. El criterio político se forma a partir de la bilis, no de la razón. Y aquí los extremos son expertos en azuzar, en generar esas emociones fuertes que no permiten que haya claridad en el debate público. claro, de pronto pensé que por algunos momentos hablabas de México, pero no, estamos hablando de lo que pasa en Colombia y yo le agradezco muchísimo a Gabriel que nos haya acompañado. Él es un analista político en Colombia, nos ha dado un panorama sobre todo de lo que está ocurriendo a partir de lo sucedido con el expresidente Álvaro Uribe y seguiremos pendientes, Gabriel, de lo que ocurre por allá por tu país, porque efectivamente están ya inmersos en un proceso electoral y que sin duda, como en cualquier país de la América Latina, lo que ocurra en uno llega a repercutir por regiones, ¿no? Así es que yo de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y a usted, amigo, amiga de La Silla Rota, en estas charlas con La Silla, con Gabriel, a quien le agradecemos. Gabriel, buen día. Ariadna, muchas gracias a usted y a toda su audiencia. Muchas gracias.